Buenos días. Continuamos entonces con este video número 2 acerca del tema sobre las pérdidas, rendimiento y ensayos de los transformadores, indicando que primero se va a hacer un análisis para los transformadores monofásicos y después se hará una adaptación para explicar lo referente a los transformadores trifásicos. Acá en la pizarra tengo el esquema del diagrama de flujo, donde se observa que la potencia absorbida por el transformador se representa con este ancho. P sub 1 es la potencia absorbida por el transformador desde la red, y P sub 2, que es de un ancho menor, es entregado a la carga, es la potencia entregada a la carga. ¿Por qué estas dos magnitudes son menor? Esta es menor que esta, debido a las pérdidas que se producen en el transformador a lo largo de su funcionamiento. Como habíamos dicho, existen dos tipos de pérdidas: las pérdidas magnéticas, compuestas por pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas, y las pérdidas eléctricas, que se dan por el calentamiento de los conductores por efecto Joule en las bobinas de los transformadores. Como hay dos bobinas o dos devanados, el primario y el secundario, distinguimos las pérdidas eléctricas en el primario y las pérdidas eléctricas en el secundario. De este modo, la potencia entregada a la carga es menor que la potencia absorbida por el transformador en la magnitud de esta sumatoria de pérdidas. La anterior clase la hemos dedicado a desglosar lo que son las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Ahora nos concentraremos en las pérdidas eléctricas en el primario y en el secundario, y después hacer un análisis para el rendimiento y los ensayos de vacío y de cortocircuito. Muy bien. El rendimiento de un transformador está dado por la potencia que se entrega a la carga dividido entre la potencia absorbida por la máquina, es decir, la potencia que está utilizando la máquina. Ahora vamos a ver entonces lo que son las pérdidas eléctricas en el transformador. Como hemos indicado, las pérdidas eléctricas se dan en primario y secundario del transformador, y están determinadas por el calentamiento que se produce en las bobinas por efecto Joule. Este efecto Joule es el producto de la intensidad que recorre la bobina al cuadrado por su resistencia. Entonces tendríamos que las pérdidas eléctricas son las pérdidas eléctricas en el primario más las pérdidas eléctricas en el secundario, igual al producto de la corriente en el primario al cuadrado por la resistencia del primario más la corriente que recorre el secundario por su resistencia. A esto se llama efecto Joule y es la potencia perdida en forma de calor. Introducimos a continuación el concepto del factor de carga. ¿Cómo se puede evaluar la carga que está soportando un transformador por el factor de carga? Entonces introducimos este concepto del factor de carga, que lo vamos a llamar beta. Diferentes autores lo pueden llamar de diferentes maneras, nosotros lo vamos a llamar beta, y es la corriente en el secundario sobre la corriente nominal del secundario del transformador. ¿Por qué se llama factor de carga? La carga es el lado secundario del transformador. Si es un transformador reductor, por ejemplo de distribución, la carga la constituyen los domicilios, las cargas que están conectadas al secundario. Y si es un transformador elevador, lo mismo, la carga constituye una red a la cual alimenta. Entonces, siempre hay que fijarnos en la corriente que se está entregando. Entonces, esta relación
nos va a indicar cuán cargado está el transformador. Por ejemplo, si el transformador está entregando una corriente igual a la nominal, entonces el factor de carga va a ser igual a la unidad o expresado en tanto por ciento al 100%. Es decir, está entregando todo lo que puede entregar, estaría cargado totalmente. Muy bien, entonces, como podemos observar, tanto las pérdidas eléctricas en el primario como las pérdidas eléctricas en el secundario son cantidades variables. ¿Por qué son variables? La resistencia, en primer lugar, de estos devanados varía a medida que está menos o más cargado en función del calentamiento de los conductores, pero prácticamente esta resistencia no varía mucho, es estable. Por lo tanto, podríamos asumir que estos dos valores son estables, son constantes. ¿Y qué es lo que varía? Lo que varía son las corrientes. Si una máquina está cargada al 10% de lo que puede entregar, entonces la corriente es aproximadamente un 10% tanto en primario como secundario. Entonces, en función de esto, podemos decir que la potencia eléctrica perdida es una magnitud variable, porque lo que es variable es la corriente que determina estas pérdidas, a diferencia de las pérdidas magnéticas, como ya hemos recalcado varias veces, son constantes a lo largo del funcionamiento del transformador, ya sea que el transformador esté funcionando en vacío, con carga completa o incluso con un poco de sobrecarga. Entonces, esto es lo primero que hay que remarcar, que las pérdidas eléctricas son magnitudes variables. Muy bien. Ahora veamos, en función del factor de carga que ya hemos visto hace un instante, cómo se pueden expresar estas pérdidas eléctricas. Entonces, en general, las pérdidas eléctricas son iguales a las pérdidas eléctricas nominales multiplicado por el factor de carga al cuadrado. Por el factor de carga al cuadrado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, de dónde salen estas cantidades. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre el rendimiento del transformador. Muy bien. El rendimiento del transformador es la relación entre las potencias activas de salida, P sub 2 sobre la potencia activa en la entrada, o sea, la absorbida por el transformador. Si lo multiplicamos por 100, expresamos esto en tanto por ciento. Entonces, esta es una fórmula general a partir de la cual vamos a partir para determinar cuánto es el rendimiento de un transformador. ¿Por qué interesa el rendimiento de una máquina? Porque estamos viendo que el rendimiento es un concepto de eficiencia y lo que interesa es que una máquina sea lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque si es así, entonces hay menos pérdidas y eso representa menos consumo de energía. Como habíamos indicado anteriormente, la potencia 1 es igual a la potencia 2 más la sumatoria de potencia perdida, más la sumatoria de la potencia perdida. Podemos expresar la potencia en la salida del transformador como la potencia nominal por el factor de carga, el factor de potencia de la carga.
no el factor de carga, el factor de potencia de la carga. De modo que esta fórmula se convierte en lo siguiente. Rendimiento es igual a potencia 2 sobre potencia 1 igual a la potencia nominal por el coseno de la carga, el factor de potencia de la carga, dividido entre P sub 1, pero como P sub 1 es igual a la sumatoria de P sub 2 más la sumatoria de pérdidas, entonces podemos escribir la potencia nominal del transformador por el factor de la carga más las pérdidas magnéticas más las pérdidas eléctricas nominales por beta al cuadrado. De esta fórmula podemos hay que hacer una pequeña modificación. En realidad aquí lo que me falta es el factor de carga para indicar en función de cualquier carga, vale decir, este es el transformador cargado al 1% o al 100%, para eso estamos utilizando el factor de carga. Bien, entonces esta va a ser la fórmula que vamos a analizar a continuación para ver cómo en la práctica se puede determinar el rendimiento de la máquina. Partimos de acá. Quiero indicar que en el anterior cálculo de las pérdidas magnéticas habíamos considerado las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, una observación que hay que hacer es que las pérdidas en el núcleo magnético llamadas pérdidas magnéticas consideran las pérdidas por histéresis más las pérdidas por corrientes parásitas. Pero en los hechos hay algunas pérdidas que se llaman pérdidas adicionales, que se dan por diferentes factores. Por ejemplo, el hecho de que las planchitas o láminas de las cuales está construido el transformador no lleguen a tocarse de este modo. Podrían estar así, podrían estar así, podrían estar de algún modo. O sea, no están bien compactadas. Podría que el ajuste de las planchas no esté. Por otro lado, influye también sobre esto los pernos que se utilizan para fijar y acomodar mecánicamente el conjunto de láminas del transformador. Entonces, todo esto influye para que el flujo magnético no solamente circule por el núcleo, sino por otras partes. Entonces, a eso se han llamado pérdidas adicionales. Pero es muy difícil tener una expresión matemática analítica de estas pérdidas adicionales. En realidad, lo que han hecho los que trabajan con transformadores es tabular las pérdidas que pueden sí medir por histéresis, por corrientes parásitas, y ver cuánto más, aparte de esto, aparece en pérdidas, aparte de estos experimentos. Y se han dado cuenta de que estas pérdidas adicionales representan prácticamente hasta un 20% de las pérdidas magnéticas calculadas anteriormente con estos factores. De modo que para efectos de considerar estas pérdidas adicionales, ya en cálculos más exactos, en estas pérdidas magnéticas habría que multiplicar por un factor de 1.2, donde 2 representa el 20% de las pérdidas magnéticas calculadas anteriormente. Bueno, entonces con esta consideración lo que podemos hacer es ver cómo se comporta el rendimiento en función
del factor de carga. Y para eso utilizamos el siguiente gráfico. Si colocamos coordenadas rendimiento en la ordenada y en la abscisa el factor de carga, entonces lo ideal sería un rendimiento igual a 1 o 100%, que sería el tope. Y veremos qué pasa cuando el 100% de la carga está siendo entregado. Para ello vamos a representar dos curvas. Una primera curva y una segunda curva. Como vemos, ninguna de las dos alcanza el 100% del rendimiento, como es esperable para cualquier máquina. No hay máquinas perfectas. La curva que va por arriba representa una curva de comportamiento de rendimiento en función del factor de carga, cuando el coseno de la potencia, el factor de potencia de la carga es igual a 1, y la segunda curva es cuando el factor de potencia de la carga es menor que la unidad, que es lo más común, porque el factor de potencia es igual a 1 solamente con cargas resistivas. Y observemos lo siguiente. Para un factor de carga igual al 100%, si trazamos la proyección hacia la curva del comportamiento del funcional del rendimiento, observamos que corresponde al rendimiento nominal de la máquina. Y este rendimiento es menor que un rendimiento máximo que se daría acá. Entonces debe existir un valor beta prima para el cual existe un rendimiento, o la máquina está trabajando con el mejor de sus rendimientos. Como vemos, es menor que el 100%. ¿Ya? Es un poco paradójico, pero el transformador tiene mejor rendimiento cuando no está cargado completamente, cuando no está cargado completamente. Cuando está cargado completamente, como observamos en esta curva, su rendimiento baja. ¿Ya? Entonces hay un momento en que alcanza el máximo. ¿Cuál sería entonces este valor? La pregunta es, ¿cuál será el valor del factor de carga beta prima para el cual se alcance un valor máximo del rendimiento del transformador? Para poder resolver esta pregunta, lo que haremos es lo siguiente. En matemáticas, ustedes saben que lo que hay que hacer es derivar la expresión del rendimiento por el factor de carga e igualar a 0. Entonces lo que hacemos es sacar la primera derivada de la expresión del rendimiento en función del factor de carga e igualar a 0. Muy bien, entonces lo que tenemos es rendimiento igual potencia nominal beta coseno phi 2, rendimiento nominal beta coseno phi 2 más las pérdidas magnéticas más las pérdidas eléctricas nominales beta al cuadrado. Sacamos la primera derivada de esta expresión y la igualamos a 0. Voy a expresar como, para facilitar aquí, tendríamos rendimiento es igual a x, donde x es la variable. Acá tendríamos ax más b más c por x al cuadrado. Y ahora,
Con esto estamos simplificando y podemos derivar en función de x. Lo que podemos observar acá es que esta es una ecuación de la forma u sobre b. Entonces, sacando la derivada, tendríamos la derivada de u por b menos la derivada de b por u dividido entre b al cuadrado. Haciendo la derivada, tendríamos la derivada de u, que es ax, es igual, sacamos, este ya está. Entonces, aplicando esta fórmula a al rendimiento tendríamos a por b, que sería todo lo de abajo. Ax más b más cx al cuadrado menos b, la derivada de b tendríamos aquí a más 2cx, a más 2cx y multiplicado por u, que es ax. Todo esto dividido entre ax más b más cx cuadrado, todo elevado al cuadrado. De acuerdo, entonces ya hemos derivado y ahora vamos a igualar a 0. Igualando a 0, obtendríamos que vamos a multiplicar aquí a al cuadrado x más a por b más a cx al cuadrado es igual a al cuadrado x más 2 veces acx al cuadrado. ¿Ya? Muy bien, ¿qué se puede simplificar? Se puede simplificar esto con esto. Y tendríamos que a por b es igual a cx al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, esto se va con esto y tenemos que b es igual a cx al cuadrado. Con eso ya está resuelto. Y ahora reemplazamos, que es b. Nosotros hemos asumido que b son las pérdidas magnéticas. Entonces, acá tenemos pérdidas magnéticas son iguales a C, que son las pérdidas eléctricas nominales. Pérdidas eléctricas nominales. Y x al cuadrado es beta al cuadrado. Ya, entonces tenemos beta al cuadrado. Ya, correcto. Entonces, esta es la condición. Este es el valor de beta. Y la conclusión que sacamos es la siguiente. Vale decir, el rendimiento del transformador será máximo cuando las pérdidas magnéticas igualen a las pérdidas eléctricas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que este valor es igual a las pérdidas eléctricas. ¿Ya? Las pérdidas eléctricas son iguales a las pérdidas eléctricas nominales por beta al cuadrado.
Esa sería la condición de este valor de beta para alcanzar el rendimiento máximo del transformador. Para pequeños transformadores con potencias menores a 100 voltios amperios, se han detectado los siguientes rendimientos. Para pequeños transformadores con S nominal hasta 100 voltios amperios, el rendimiento experimental alcanza entre 70 a 85%, vale decir 0,7 a 0,85. Para potencias hasta unos 10 kVA, el rendimiento de los transformadores puede alcanzar entre 0,9 a 0,95 o 90 y 95%. Y para potencias mayores, para potencias nominales mayores a 10 kVA, el rendimiento puede ser mayor que 0,98 y 0,99. Como podemos observar, ¿qué puede ser mayor a 0,99? Pues será 0,9999, por ejemplo. Vale decir que el rendimiento de las máquinas, de los transformadores, es casi perfecto. Es casi perfecto. Es la máquina más perfecta que se ha construido. Lamentablemente no realiza un trabajo, simplemente lo que hace es convertir la energía eléctrica en la misma forma de energía, en energía eléctrica, modificando sus parámetros, nada más. Pero, como habíamos justificado anteriormente, sin transformadores no habrían redes eléctricas de transmisión ni de distribución. Pasamos al tema de los ensayos. Primero, que nada, hay que decir que los ensayos sirven para determinar varios factores prácticos de funcionamiento del transformador. Y se realizan dos tipos de ensayos, bueno, más ensayos. Los más importantes, que en este momento nos interesan para ver el funcionamiento en función del rendimiento, son dos: ensayo de vacío de un transformador monofásico. Ensayo de vacío de un transformador monofásico. ¿Cómo se realiza el ensayo de vacío y qué significa vacío? Significa que no está cargado o de circuito abierto. ¿Ya? Eso es ensayo de vacío. Se realiza de la siguiente manera. Primero se coloca un amperímetro en el circuito del primario y un voltímetro. Y también un medidor de potencia o vatímetro. Todo esto conectado a la bobina o devanado primario. El secundario del transformador, allá, breve, acá. Este primario se conecta al valor nominal de la tensión de este devanado. Y el secundario, entre tanto, que aquí lo tenemos, vamos a poner un voltímetro
permanece abierto, vale decir, no está conectado a ninguna carga. Sus bornes no se conectan a ninguna carga. Entonces sería el circuito de ensayo de vacío de un transformador monofásico. ¿Qué se necesita? 2 voltímetros, 1 amperímetro y un watímetro, un medidor de potencia. Pero esto es fácil dibujarlo en la pizarra. En los hechos, si tienen, por ejemplo, un transformador solamente de distribución, por decir, ¿ya? Que manejan 10.000, 14.000 voltios. Ahí ya los instrumentos, si quieres medir en varios miles de voltios, ya no puedes utilizar un instrumento común. ¿Qué se utilizan? Transformadores de medición, CTs y PTs, Power Transformators y Current Transformators. Pero en este caso vamos a simplificar y no hablar de esto, indicando simplemente que el efecto final de medición es lo que nos interesa. Es por eso que en los ensayos tanto de vacío como de cortocircuito, que vamos a ver más adelante, es preferible el primario, donde se utiliza la mayor cantidad de instrumentos, colocar los instrumentos en baja tensión, hacer el experimento por baja tensión, porque así los instrumentos son más simples. A medida que se eleva el nivel de tensión, los instrumentos se van haciendo cada vez más complicados. De acuerdo, pero a continuación lo que vamos a ver es cuáles son los resultados de este ensayo. Si se conecta la tensión nominal y el secundario está abierto, entonces por acá va a circular una corriente I sub 1 que se llama corriente de vacío I sub 0. Y por acá va a circular una corriente, bueno, no va a circular ninguna corriente. ¿Por qué? Porque está abierto. Entonces, por acá no hay circulación de corriente. ¿Ya? Entonces, esta corriente I sub 0 se llama corriente de vacío. O de circuito abierto. Esta corriente es común expresarla en tanto por ciento de la corriente nominal, anotándola como minúscula, igual a I sub 0, que es la que medimos con el amperímetro, y dividido entre I1 nominal. Si lo multiplicamos por 100, obtenemos su valor en tanto por ciento. Muy bien, entonces esta es la corriente de vacío. En transformadores de mediana y gran potencia, esta corriente es menor al 2%. Para transformadores de mediana y gran potencia, I sub 0 es menor o alcanza valores entre 2 al 10% de la corriente nominal. ¿Ya? Si tienen, por ejemplo, la corriente nominal de 100 amperios, entonces para un transformador podría alcanzar 2 amperios su corriente de vacío, o incluso menos. Mientras más grande es el transformador, menores son las corrientes de vacío. Pero para transformadores cuyos son pequeños, transformadores pequeños, estos valores de corriente de vacío para ese nominal hasta unos 300 voltios amperios, pequeños microtransformadores, y sub 0 puede alcanzar hasta un 40%, ¿ya? Donde los valores más grandes se dan en transformadores más chicos. ¿Para qué sirve la corriente de vacío? Para varias cosas. En primer lugar, nos sirve para
en primera instancia hacer una evaluación de si está funcionando bien o no el transformador. Si los valores de la corriente de vacío obtenidos de este modo son muy grandes, entonces podría ser un síntoma de que en el transformador algo está fallando. Por ejemplo, podría estar fallando el hecho de que las láminas del núcleo estén dañadas o hayan cortocircuitos entre espiras, y es un primer indicativo del buen funcionamiento o mal funcionamiento de un transformador. Durante este ensayo de vacío, lo que se hace es medir dos cosas: la tensión de entrada y la tensión de salida, que en este caso es la tensión cuando el transformador está funcionando en vacío. Vale decir que aquí le vamos a poner U a la salida, porque hemos indicado que 2 va a ser para la salida, sub 0, quiere decir no es 20, sino sub 0, que es en vacío. Entonces, una primera aproximación nos dice que U sub 1 es prácticamente igual a la fuerza electromotriz en el primario, y U sub 2, 0, es prácticamente igual a la fuerza electromotriz del secundario. Por lo tanto, recordando el concepto de relación de transformación, habíamos indicado que es igual a la división de los valores efectivos de la fuerza electromotriz en el primario dividido entre la fuerza electromotriz del secundario. Y como podemos observar de este experimento, sí, ya podríamos tener un valor prácticamente exacto al dividir la tensión en el primario dividido entre la tensión del secundario en vacío. Por eso es que en las máquinas, en los transformadores, siempre se indica en su placa la tensión de vacío y no así la tensión nominal del sistema. Por ejemplo, para transformadores cuyo secundario están alimentando a redes de 380 voltios, sin embargo, su tensión de vacío no es 380 voltios, sino es 400. Y para transformadores monofásicos que alimentan redes con tensión nominal 220 voltios, su tensión de vacío no es 220, es 231 voltios. ¿Ya? Entonces se toma siempre la tensión de vacío.